A veces pensamos que los adultos o que los niños, mejor, tanto en primera infancia como adolescencia, deben dormir las mismas horas de un adulto. Un adulto, digamos que en promedio duerme entre 7 horas, debería ser como lo mínimo. Hoy por hoy los adultos dormimos mucho menos que hace 20 años. Perdimos casi que de un 30 a un 35% de las horas de sueño por el tema justamente de la tecnología. Llegamos en las noches y a veces nos quedamos mucho tiempo también con la tecnología. Esto nos genera pues menos horas de sueño, pero en los niños y en los adolescentes es todavía más delicado porque se perdió más tiempo de sueño. Ellos incluso manejan más tiempo despiertos que los mismos adultos en muchos casos. Lo natural es que, por ejemplo, un niño, estamos hablando de niños menores de 7 años, por ejemplo, hablando de esa parte final de la primera infancia, entre los 5 y los 7 años, pues no debería dormir menos de 10 horas diarias. Eso sería lo que debería dormir. Y es escandaloso muchas veces cuando me escuchan decir eso, porque dicen, pero ¿cómo así? Sí, la humanidad durante 12.000 años durmió y dormía lo necesario. Cuando aparecieron todos estos recursos tecnológicos nos cambió la vida y pensamos que es natural que un adolescente o que un niño más aún duerma 7 horas o 6 horas o 5 horas y ahí entra en déficit de sueño. Cuando tenemos déficit de sueño en los adolescentes o en los niños, que es más delicado aún, lo que tenemos es que en el proceso del sueño se genera una regeneración de la función cerebral por cuanto digamos que a través del sueño profundo el cerebro está en la capacidad de eliminar las neurotoxinas que va produciendo a través de la información que el cerebro recibe en el día. Entonces, cada horita de sueño menos que tenga un niño, pues obviamente va a repercutir en que su estabilidad, su capacidad de concentración, su estabilidad emocional, de manejo del temperamento, de manejo de muchos elementos de función psicológica, pues van a disminuir. Y se le pues termina, obviamente, si lo mezclamos con la dopamina de la cual ya hablamos, pues obviamente el daño va a ser mayor. Entonces, un niño menor de 7 años, digamos que en estas edades de la primera infancia, que ojalá pudieran dormir hacia las 10 horas, sería lo recomendado. Y ya cuando hablamos de la adolescencia media, pues estos chicos ojalá que se muevan entre 9 y 10 horas, por lo menos 9 horas. Y ya cuando hablamos de la adolescencia, cuando va terminando, por lo menos que no reduzcan las 8 horas, ojalá. Pero lo cierto es que un jovencito que sea menor de edad, así sea menor de 18 años, casi que hacia los 16, 17 años, igual duerma un poco más que el adulto, porque acuérdese que hablamos de la corteza prefrontal y esa necesita muchísimo alimento a través del sueño, que es quien genera realmente, nuevamente, la revitalización de la función cerebral desde el punto de vista de las funciones psicológicas en varios niveles. Entonces, y decir también que esas horas de sueño, ojalá en lo posible sean nocturnas, porque en el tema de los niños, por ejemplo, que madrugan demasiado a la escuela, a los jardines y a las escuelas, pues se levantan muy temprano. Algunos de ellos sobre las 12:30, 1 de la tarde quizás sienten algo de sueño, es normal que estén cansados después de la jornada escolar, pero hay papás que los dejan dormir 2 y 3 horas durante la tarde y les afectan ese proceso del sueño en las horas de la noche. En Colombia tenemos un fenómeno y es que es uno de los países que más madruga. No sé si ustedes sabían, pero a nivel mundial Colombia madruga mucho, porque en la parte de estudio sobre todo tenemos en muchas oportunidades, en muchas situaciones las 2 jornadas. Eso hace que pues la jornada tarde, los niños y los adolescentes que estudian en jornada tarde, sus horarios se vuelven a veces muy desordenados. Entonces ocurre lo que usted acaba de decir, son niños y jovencitos que duermen hasta altas horas de la noche pensando en que como no tienen que madrugar para ir al colegio, entonces el sueño lo suplen en las horas de la mañana. Lo cierto es que la oscuridad, que es en donde se da el sueño profundo, es la que produce otro neurotransmisor, por eso dije que iba a hablar de palabras un poco técnicas, que se llama melatonina. La melatonina produce el sueño profundo y ese es el sueño que realmente hace que se regenere, se lleve a cabo la regeneración cerebral. Cuando hacemos que un niño duerma después o un jovencito duerma después de las 6:30 y permitimos que esa sea parte de su, digamos, de su planificación de sueño diario, es decir, se levante a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, realmente ese sueño no le está sirviendo. Hacia las 6:30 no solamente aparece la luz del día, sino que aparece también el movimiento en casa y hace que ese sueño profundo pase a ser sueño superficial. Luego ya no es sueño, digamos que de regeneración cerebral, sino básicamente de descanso. Ese sueño no va a servir para eso que estamos hablando del proceso, digamos que complejo de eliminación de neurotoxinas del cerebro. Entonces, ese sueño en el día, y más aún, todavía más delicado, los que en la mañana se van a estudiar, pero por la tarde tienen siestas de 4, de 3 horas, de 2 horas, pues obviamente les están afectando el sueño profundo porque esa siesta de la tarde no le está generando la regeneración del cerebro que se requiere por cuanto no eliminan neurotoxinas, es sueño superficial, pero el cerebro a través de los relojes biológicos que maneja, pues obviamente le va a enviar al cerebro le va a llegar la información de que el jovencito, la niña, lo que sea, ya durmió y entonces pues en la tarde, en la noche, cuando lleguen las horas ya de sueño, pues
pues básicamente le va a costar muchísimo trabajo dormir. Entonces esa hora de sueño de la tarde no es muy recomendable, no es muy recomendable, salvo ciertas circunstancias, menores de 3 años, mayores de 65 años, personas con algún cuadro clínico que ya requieran pues obviamente de tener ciertas siestas y descansos en la tarde. Entonces yo sí, honestamente, lo que digo es recomiendo que no hayan esas siestas tan largas, tan prolongadas en la tarde. ¿Cuál es el tiempo recomendable de una siesta? No, lo recomendable es que ya entre 30 minutos, una siestita de 30 minutos, que si se requiere ya por el tema, aquí en estos climas que son tan cálidos, a veces se maneja por el tema del descanso, entonces tener ese pequeño sueño corto, pero que no exceda pues parte de la tarde durmiendo, porque confunde el cerebro y justamente se produce pues esa desestabilización en general el sueño profundo en la noche.